Buenas noches, me encuentro con la doctora Angélica Salas, que ha trabajado con el contexto de psicología organizacional hace más de 6 años. Buenas noches. Muy buenas noches. Doctora, la primera pregunta es, de acuerdo con su experiencia profesional, ¿cuáles son las acciones, los procesos o actividades que más se realizan en esta área? Bueno, en el contexto organizacional, pues tenemos todo lo que es el área de talento humano, recursos humanos, y allí vemos todo lo que son los procesos de selección, la aplicación de pruebas psicotécnicas, entrevistas, utilizamos una serie de instrumentos para todos estos procesos desde el área organizacional, incluyendo el clima laboral, evaluación de desempeño y las baterías de riesgo psicosocial. Ok. ¿De qué manera se puede evidenciar la parte ética en esta área? Bueno, y es muy importante tener en cuenta cuando vamos a hacer la aplicación de todas estas pruebas, de todas estas herramientas, es un consentimiento informado por los trabajadores. Antes de hacer firmar ese consentimiento informado, siempre hay que explicarles cuál es el proceso que vamos a hacer, cuál es la finalidad de este instrumento, qué va a pasar con este informe y la confidencialidad pues, que se va a tener dentro de la ética profesional. Entonces es importante incluso hasta la aplicación de pruebas cuando no son trabajadores de la empresa, sino que apenas van a iniciar, Sí. también siempre hacerles claridad sobre todo el proceso y hacerles firmar ese consentimiento que se lleva como la parte de la ética y la confidencialidad que es muy importante. Ok. Desde, ¿Cuál es el enfoque psicológico más utilizado, ¿sí? en este contexto? Bueno, desde mi experiencia yo te diría que un enfoque cognitivo-conductual, porque, bueno, digamos por los tiempos que se manejan dentro del campo organizacional, porque cuando hablamos del enfoque cognitivo-conductual estamos hablando de la acción inmediata, de que estamos cambiando o condicionando los comportamientos no deseados o que de pronto están afectando todo el entorno laboral de los trabajadores. Entonces lo que hacemos son grupos focales, hacemos capacitaciones, talleres, planes de acción que nos llevan hacia esas conductas que necesitamos dentro de todo lo que es el entorno laboral. Y Sí. algo que es muy importante que va dentro del cognitivo conductual es, digamos que, hacer esos cambios de conducta a través de las recompensas y eso lo manejan mucho las empresas. Entonces allí va como muy de la mano este enfoque. Ah, ok. Muy similar a la primera pregunta, ¿cuáles son las estrategias o las herramientas, ¿sí? que más se utilizan? Bueno, como te decía en un principio, cuando nosotros hacemos todos estos procesos de selección, digamos que debemos de tener unas herramientas ya determinadas dependiendo de lo que nosotros queremos lograr. Ejemplo, si vamos a hacer un proceso de selección, entonces saber cuál es el perfil que necesitamos, cuáles son esas funciones que necesitamos, esas habilidades. Hoy en día evaluamos habilidades blandas y habilidades duras en los trabajadores o digamos en los candidatos que tenemos allí Sí. y tenemos como unas pruebas determinadas, ya sea que queremos evaluar la personalidad, queremos evaluar como el potencial en ventas, esto dependiendo de lo que necesitamos, tenemos unas pruebas psicotécnicas establecidas, incluyendo los formatos de entrevista, formatos de informes, de acuerdo a lo que nosotros queremos presentar. Y algo que manejo pues muy fuerte desde el área organizacional son, como te decía en un principio, todo lo que son las evaluaciones de desempeño, son importantes en las áreas organizacionales, lo que son los instrumentos para medir el clima laboral y la batería de riesgo psicosocial que incluso está avalada por el Ministerio de Trabajo a través de una resolución y hay unos cuestionarios ya establecidos que fueron realizados por la Universidad Javeriana y Sí. esos instrumentos son aplicados a los trabajadores, ya tienen un proceso de validez, de confiabilidad, donde se hace una tabulación y se obtienen los resultados que se requieren de acuerdo pues como a lo que buscamos dentro de la empresa. Ok. Por último, ¿qué es, ¿qué se puede hacer para mejorar o para profundizar en este contexto? ¿Sí? ¿Cómo se podría mejorar el ejercicio profesional?
Bueno, yo creo que es muy importante que nosotros como profesionales pues de psicología tengamos claro como en la rama en la que nos vamos a desempeñar, ¿cierto? De acuerdo a nuestras habilidades, a nuestras competencias, porque hay algunos que digamos que se dedican a la psicología clínica, que tiene pues unos, digamos que unos enfoques diferentes a lo que sería la Sí, organizacional y algo importantísimo, tener unos conceptos muy claros de todo lo que es el contexto de, digamos que, de la psicología, de las patologías, de las orientaciones, de las limitaciones que también podemos tener como psicólogos, para que nosotros, digamos que podamos hacer una remisión de la manera adecuada en caso de que se requiera, para que si dentro del contexto organizacional nosotros detectamos trabajadores que están, digamos, afectados o están afectando a nuestro entorno, entonces que nosotros podamos identificar qué es lo que está sucediendo allí. ¿Cómo podemos identificarlo? Pues a través de la observación, a través de una entrevista, que nosotros tengamos claros como esas herramientas que podemos utilizar también frente a la situación que nos está, pues como que nos está sucediendo allí pues con el trabajador. ¿Sí? No sé si no, como te esas pregunto. tal vez serían como las preguntas más concisas. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti.